Como economista me viven preguntando si el dólar está caro, si el dólar está barato, si es momento para comprar, si es momento para vender. Es por eso que se me ocurrió hacer este video y enseñarte cómo calcular el precio del dólar real, saber si está caro o barato con respecto a qué y si es o no un buen momento para comprar dólares. Empecemos. Como te decía, me viven preguntando si el tipo de cambio está por arriba, si está por abajo, si el dólar está caro, si el dólar está barato. Y es por eso que se me ocurrió hacer este video explicando realmente dónde hay que mirar y contra qué hay que comparar para saber si algo está caro o barato. Ya del vamos a ver si algo está caro o barato siempre es relación y con respecto a otra cosa. Si no podemos saber si está caro o barato. Si para compararlo con la misma cosa solamente estaríamos comparando ese mismo bien. Ya que, por ejemplo, yo digo una camioneta está cara o barata con respecto a qué. A la misma camioneta hace un año, con respecto a los pesos que yo necesito para comprarlo, con respecto a qué. Siempre hay que mirar para saber si algo está caro o barato es con respecto a qué y sobre qué medida lo estamos mirando. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a mirar el tipo de cambio nominal como el único tipo de cambio que hay. ¿Qué es el tipo de cambio nominal? El valor en cuanto está el dólar. Por ejemplo, hoy el dólar oficial está 980 pesos argentinos. Eso quiere decir que el tipo de cambio nominal es 980. Ahora, si yo te digo 980 es caro o barato, no lo sabría. Ahora, 980 hace un año seguramente era caro. 980 dentro de un año seguramente sea barato. Entonces, en realidad mirar el número solo no nos dice nada, porque no sabemos si es caro o barato, porque solamente estamos mirando un número y no tenemos relación contra qué lo estamos mirando. Ese es el tipo de cambio nominal, es decir, el valor que nosotros vemos cuando queremos hacer el tipo de cambio. ¿Cuánto está el dólar? Por ejemplo, el MEP, 1300. Ese es el tipo de cambio nominal MEP, pero es el nominal, es el número, no nos dice absolutamente nada. Y ahí es cuando empiezan a entrar otros cálculos que hacemos los economistas, que es el tipo de cambio real y el tipo de cambio real multilateral. Vamos a empezar explicando uno por uno. El tipo de cambio real, que es el primero, que ya es muchísimo... Mirar el tipo de cambio real es muchísimo más preciso que mirar el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio real lo que hace es comparar el tipo de cambio nuestro, es decir, los pesos argentinos y una canasta de bienes acá en Argentina, con el tipo de cambio en Estados Unidos y una canasta de bienes en Estados Unidos. ¿Cómo hace este cálculo? Y esto lo voy a simplificar muchísimo para que se entienda. Básicamente lo que hace es comparar unos bienes que nosotros podemos comprar acá en nuestra economía con los mismos bienes en la economía estadounidense. Y lo que hace es ver la relación de cuántos pesos se necesitan acá para comprar estos bienes y cuántos pesos se necesitan para comprar los bienes en Estados Unidos. ¿Para qué se hace esto? ¿Por qué se hace con unos bienes? Porque lo que se está intentando como mitigar o lo que se está intentando calcular es la inflación de un país con respecto a la inflación de otro país. Y doy un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, que tenemos, hace un año teníamos el tipo de cambio, estos todos son todos números ficticios, pero para que se entienda. Hace un año teníamos el tipo de cambio en 100. Nosotros tuvimos 100% de inflación y ahora tenemos el tipo de cambio en 200. Entonces decimos, bueno, hubo 100% de inflación, el tipo de cambio subió un 100%, el dólar está exactamente lo mismo. Es decir, los 200 pesos de hoy son los mismos que los 100 pesos del año pasado. Y uno podría pensar que sí, pero hay que también ver cuánto fue la inflación de Estados Unidos. Porque si la inflación de Estados Unidos, por ejemplo, fue del 10%, en realidad nosotros si estamos comprando la misma cantidad de dólares con la misma cantidad de pesos, hay que restarle la inflación de Estados Unidos. Hay que tenerla en cuenta la inflación de Estados Unidos. Porque ya esos dólares, si yo antes compraba un dólar y ahora compro también un dólar, ese dólar que compro ahora no vale lo mismo que hace un año pasado, vale un 10% menos porque ellos tuvieron 10% de inflación. Es decir, si nosotros para mirar el tipo de cambio real, lo que nosotros tenemos que mirar es nuestra inflación con respecto a la inflación de Estados Unidos y ahí poder calcularla y saber realmente cuánto es el tipo de cambio real actual de la Argentina o con respecto al dólar estadounidense, con respecto a la inflación de Estados Unidos. Eso es el tipo de cambio real. Y ese es un tipo de cambio muchísimo más certero y muchísimo más preciso que solamente mirar el tipo de cambio acá en Argentina. Ahora, hay uno que es aún superior al tipo de cambio real, que es el tipo de cambio real multilateral. ¿Qué es lo que hace? Es hacer esto mismo que hace el tipo de cambio real solamente con Estados Unidos, pero lo hace con los 12 principales socios comerciales de Argentina, en los cuales se incluye Brasil, China, bueno, mismo Estados Unidos, México. Los 12 socios comerciales más importantes de Argentina, lo que hace el Banco Central es calcular sobre una canasta de bienes, es decir,
vamos a simplificarlo, sobre la inflación nuestra y la inflación de esos 12 países, mira cuál es el tipo de cambio real que tiene Argentina. ¿Por qué hace esto? Porque de esa forma nosotros podemos no solamente tener en cuenta la inflación de todos esos países, sino también las apreciaciones y depreciaciones de su moneda. Por ejemplo, nuestro principal socio comercial, que es Brasil, también sufre devaluaciones y también sufre apreciaciones del real, de su tipo de cambio, de la moneda del real, no del tipo de cambio real, de la moneda de Brasil, que es el real, también sufre devaluaciones y apreciaciones. Entonces, muchas veces sucede que acá nosotros vemos que el tipo de cambio, por ejemplo, el dólar MEP tiene una devaluación, es decir, sube el tipo de cambio y pensamos que es solamente por lo que sucede en Argentina y en realidad hay que ver que en ese día en el mundo el dólar se apreció, entonces todas las monedas emergentes se devaluaron, todas en su conjunto, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina mismo, son de que nosotros como estamos solamente mirando nuestra economía, no estamos mirando lo que sucede en las otras economías. Y hay que mirarlo porque en un país como este, que estamos tan pendientes del tipo de cambio, hay que tener en cuenta que hay un montón de cosas que suceden del tipo de cambio que no son solamente culpa de Argentina, sino que puede ser que el dólar se esté apreciando a nivel mundial o que se esté depreciando a nivel mundial y por eso el dólar baja acá en Argentina y no tiene nada que ver con las políticas del Estado, sino solamente porque a nivel mundial el dólar empieza a bajar, entonces baja en todo el mundo. Es por eso que se calcula el tipo de cambio real multilateral. El Banco Central sube todos los días este gráfico que te voy a mostrar ahora, que es el índice del tipo de cambio real multilateral. En esta página que te dejo en la descripción vas a poder ver el índice del tipo de cambio real multilateral. Como dice acá, este índice del precio relativo de bienes y servicios de la economía argentina con respecto a los principales 12 socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo pondera dependiendo de la importancia de ese socio comercial con nosotros. Se obtiene a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio reales bilaterales de los principales socios comerciales del país. Se considera la evolución de precios de la canasta de consumo representativas de los socios comerciales. Y explica un poquito más sobre cómo lo calcula. Y acá lo que estamos viendo desde el último año, cómo fue el tipo de cambio real multilateral, el índice en este caso. La base de este índice es del 17 del 12 del 2015, que es la base 100. Y acá vemos cómo fue evolucionando. Como este salto que vemos acá muy grande es la devaluación, porque esto está hecho sobre el tipo de cambio oficial, sobre el dólar oficial, que se hizo apenas asumió este nuevo gobierno, de que fue una devaluación de aproximadamente el 100%. Y acá vemos cómo a medida que fueron pasando los meses, ya que el crawling peg, que es la devaluación oficial, es del 2% mensual y la inflación todos los meses estuvo por arriba, vemos cómo mes a mes se empezó a apreciar y actualmente el último día calculado, que es el viernes 6 de septiembre, está en el índice de 86,51, que como vemos acá es exactamente igual que en noviembre del año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de cambio oficial de Argentina hoy es el mismo que tenía Argentina en noviembre del año pasado, cuando todavía no había asumido este gobierno, todavía no había llegado el balotaje y estaba, si no me equivoco, algo así como 300 y pico, estaba por debajo de 400. Lo cual todo el mundo decía que ese tipo de cambio estaba muy atrasado para ser el tipo de cambio oficial donde la Argentina hace las exportaciones y las importaciones. ¿Por qué? Porque había mucha inflación y ese tipo de cambio había quedado muy atrasado. De hecho, la brecha ya estaba arriba del 100 o del 150%, si mal no recuerdo, tendría que revisar, pero la realidad es que la brecha era muy grande. Hoy en día Argentina tiene ese mismo tipo de cambio que teníamos en noviembre del año pasado. De hecho, si miramos el gráfico un poco más en el tiempo, podemos ver que este tipo de cambio también se dio en el 2017, sobre algunos periodos del 2017, y previo a que asuma el gobierno de Mauricio Macri en junio, julio del 2015, estábamos en valores muy similares a los actuales. ¿Qué quiero decir con esto? Esto sobre el tipo de cambio oficial. Hay consultoras que lo hacen también sobre el dólar MEP o sobre el contado con liquidación. Y ahí uno lo puede también comparar, o mismo sobre el dólar blue, diferente, pero bueno, hoy en día como el dólar MEP, el contado con liquidación y el dólar blue están más o menos todos similares, sería básicamente lo mismo, pero traigo el del tipo de cambio oficial, que lo calcula el Banco Central, y te repito, te dejo el link en la descripción para que lo puedas entrar y poder mirarlo. Es que nosotros estamos todo el tiempo hablando de si está caro o barato, y estamos hablando de que el dólar actualmente está con el mismo atraso cambiario, y me atrevo a decir atraso porque el año pasado en esta misma altura, si me hubiesen preguntado, yo hubiese dicho que estaba muy atrasado el tipo de cambio oficial, que en noviembre del año pasado, que en 2017, previo a las devaluaciones que empezó a sufrir Argentina en el 2018. De hecho, solamente podemos encontrar tipos de cambio más atrasados que el actual, para decirlo de una forma. Como te dije, previo a que asuma Macri en el 2015, antes que pierda, en los últimos meses del gobierno de Cristina, y previo a la crisis del 2001, cuando ya veníamos de 10 años del 1 a 1 y ya estaba completamente agotado el modelo.
¿Por qué traigo esta información? Porque generalmente me consultan sobre el dólar, sobre si está caro, si está barato, y según este índice estamos en valores que está muy apreciado el peso, es decir, el dólar podría decirse que está muy barato. Con esto no quiero decir que no se pueda mantener, y de hecho muchas veces sucede, como podemos ver en el gráfico, que se mantiene durante meses o durante un año, se puede llegar a mantener un tipo de cambio totalmente atrasado y luego tiene que tener una devaluación o si hay un flujo de capitales muy grande del exterior a Argentina, se puede llegar a mantener el atraso del tipo de cambio o mismo empezar a liberarlo, es decir, que el gobierno empiece a devaluar o a soltar el tipo de cambio de forma gradual y no necesariamente de forma tan brusca como hizo en diciembre del año pasado. Esto quedará a consideración de cada uno, pero bueno, como siempre me preguntan si está caro o barato, generalmente cuando me preguntan yo lo que hago es mirar este gráfico, o mismo cuando yo tengo la duda, miro este gráfico que es el más real de todos, ya que contempla toda la economía argentina, contempla la inflación de sus 12 socios comerciales y ahí nosotros podemos entender si nuestros pesos valen mucho o poco con respecto al dólar. Ahora te consulto si querés dejarme en comentarios si a vos te parece que el dólar está caro, si está barato o qué precio debería estar, solamente para poder debatir y hablar un poco al respecto con estos números. Si te gustó este video te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.